tiene una capacidad interna de mantener su filtrado glomerular y su flujo sanguíneo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que ante ciertas circunstancias en las cuales pueda haber, por ejemplo, disminución de la presión arterial o aumento de la presión arterial, o en las cuales haya pérdida de líquidos por diarrea, vómitos, ¿no? Por deshidratación, o cuando el paciente está muy sobrecargado de líquidos en un paciente internado, el riñón tiene la capacidad de regular su filtrado glomerular. ¿Eso qué significa? Que se mantenga dentro de valores normales. Ayer habíamos hablado de que, conociendo las 4 fuerzas de Starling, en un paciente que pierde sangre por una hemorragia digestiva, por ejemplo, habíamos dicho que baja la presión hidrostática del glomérulo. Y por tal razón, en la ecuación, si baja la presión hidrostática del glomérulo, baja el filtrado glomerular. Eso es teóricamente lo que debería suceder. Pero no sucede así debido a que el riñón debe mantener un adecuado filtrado. ¿Para qué? Para poder depurar para poder filtrar la sangre. ¿Cuál es el objetivo de filtrar la sangre? Eliminar desechos tóxicos, controlar los electrolitos, eliminar fármacos. Si el filtrado glomerular no se mantiene estable, se mantiene, por ejemplo, baja el filtrado glomerular, pues va a pasar la acumulación, como consecuencia va a haber la acumulación de ¿qué? De desechos tóxicos, de los medicamentos, va a haber alteraciones electrolíticas, alteraciones ácido-base. Entonces, fisiológicamente nuestros riñones tienen la capacidad de que su filtrado glomerular se mantenga estable, por lo menos en las primeras etapas de descompensación. Conocemos muy bien que en el riñón se filtran 180 litros de sangre por día. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que tenemos? 5 litros en promedio. Pero en el riñón va filtrándose durante todo el día 180 litros. ¿Qué quiere decir? Que constantemente la sangre se filtra, se depura. ¿Para qué? Para depurar las toxinas, para eliminar fármacos, para controlar los electrolitos. Ese es el objetivo de la filtración. Muy bien. Habíamos dicho que también después de la filtración puede haber secreción y reabsorción tubular. De los 180 litros que están filtrándose durante todo el día, se conoce que se reabsorbe durante todo el día también 178.5 litros por día. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuánto es lo que se va a eliminar durante todo el día? 1.5 litros por día. Y es la cantidad de orina que producimos durante todo el día, de 1 litro a 1,5 litros por día. Ese es un promedio, ya les había dicho. Va a llegar el momento en una de estas clases que les voy a decir, el volumen de orina varía de acuerdo al peso de una persona, incluso al sexo, ¿no? Y vamos a aprender a calcular cuánto es la diuresis de una persona por día. Pero en promedio se elimina 1.5 litros por día. ¿Qué es PAM? PAM es la presión arterial media. Muy bien, tiene fórmulas para calcularse. Conocemos que la presión arterial sistémica tiene 2 valores, una mayor que es la presión sistólica, que es 120 milímetros de mercurio, y tiene uno menor, que es 80 milímetros de mercurio. La presión media de ambas nos dice que puede ser unos 90 a 100 milímetros de mercurio. Si yo tengo un paciente que su presión media de 100 sube a 125, solo va a haber un aumento del filtrado del 25%. Muy bien, de estos 1.5 litros, pues llegará a ser 2 litros por día. Vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se controla el filtrado glomerular. Primer mecanismo se conoce como retroalimentación túbulo glomerular. Muy bien, retroalimentación túbulo glomerular.
¿Recuerdan lo que es retroalimentación positiva y negativa? Retroalimentación positiva es un círculo vicioso. Retroalimentación negativa es cuando el resultado se opone al inicio. Muy bien. En este caso estamos hablando de retroalimentación que inicia en el túbulo y tiene efecto ¿dónde? En el glomérulo. Esta retroalimentación túbulo-glomerular se lleva a cabo gracias al aparato yuxtaglomerular. Y bueno, acá en la imagen presten atención. Recordemos que aquí tenemos, ¿cómo se llama todo esto? El glomérulo renal. Tengo esto que es el túbulo proximal. Esto asa de Henle. Este se continúa con el túbulo distal. Luego tengo el túbulo colector, conducto colector, etc. Como ven en la imagen, el túbulo distal es muy cercano al glomérulo renal. La unión del túbulo glomerular de esta parte, la unión del túbulo distal con parte del glomérulo renal hacen lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular entonces tiene sus componentes. Acá está. Hacemos un corte del glomérulo. Acá tengo la cápsula de Bowman. Acá tengo la arteriola de salida llamada eferente y la arteriola de entrada aferente. Si hago un corte acá de esta forma, esto se va a ver de forma circular. El túbulo distal se va a ver de forma circular. ¿Y es esto? Esto es el túbulo distal. La parte del túbulo distal que toma contacto con el glomérulo renal se conoce como mácula densa. Nuevamente repito, la parte del túbulo distal que toma contacto con el glomérulo renal se llama mácula densa. Ahora, esta mácula densa más la arteriola aferente y eferente, muy bien, y las células mesangiales va a formar el aparato yuxtaglomerular. Como dice acá, estructura del aparato yuxtaglomerular. Muy bien, es la mácula densa, arteriola aferente, arteriola eferente, células mesangiales. En la mácula densa va a haber unas células especializadas del túbulo distal y en las arteriolas, sobre todo en la aferente, las células que se encuentran tocando el túbulo distal se van a llamar células yuxtaglomerulares. Muy bien, nuevamente repito, tengo mácula densa, células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y las células mesangiales. Muy bien, ese es el aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué es el aparato yuxtaglomerular? ¿De qué sirve? Aquí hay un caso hipotético. Si es que existiese una caída de la presión arterial, sabemos que la presión arterial es de 120/80. Cuando hablo de una caída estoy hablando cuando la presión está menos de 90 la sistólica y menos de 60. Ejemplo, 80/50. Eso ya se conoce como hipotensión arterial. Muy bien. Si yo tengo un cuadro de hipotensión arterial, teóricamente habíamos dicho que si la presión arterial baja, ¿cómo está la presión hidrostática del capilar glomerular? Baja. Y si baja la presión hidrostática glomerular, baja la tasa de filtrado glomerular. Y el paciente no orina, hemos dicho, ¿eh? Eso es lo que debería suceder. Pero no sucede eso de inicio, porque el riñón tiene esa capacidad de mantener su filtrado glomerular ante la adversidad. ¿Cómo? Uno de esos es activando el aparato yuxtaglomerular. Si desciende la presión arterial, va a descender la presión hidrostática glomerular. Eso no se entiende, ¿eh? Por tal razón, cae el filtrado. Pero ¿qué pasa luego? Sabemos que acá en el glomérulo se va a filtrar los electrolitos. Por ejemplo, el sodio. Y el sodio me va a circular por el túbulo proximal, asa de Henle,
túbulo distal, túbulo colector. En ese camino se reabsorbe o se secreta. Muy bien, puede pasar cualquiera de las dos cosas, que lo vamos a explicar en las siguientes clases. Y como dice acá, si cae el filtrado glomerular, ¿ustedes piensan que va a llegar sodio al túbulo distal de forma normal? No. ¿Va a aumentar o va a disminuir la carga de sodio a nivel del túbulo distal? Va a disminuir, porque si ha caído el filtrado glomerular, no se está filtrando el plasma, no se va a filtrar sodio. El sodio que va a llegar al túbulo distal va a estar disminuido. Entonces, el túbulo distal con su mácula densa actúa como un sensor. Está atento a las concentraciones de sodio. ¿Eso qué significa? Ni bien se eleva el sodio o baja el sodio, esta mácula densa se activa. ¿Qué pasa cuando el cloruro de sodio disminuye en la mácula densa? Dos efectos. Uno, se secreta una hormona en el riñón. Como se secreta en el riñón, se va a llamar renina. Esta renina va a estimular la producción de otra hormona, la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a provocar, ¿qué dice acá? Aumento de la resistencia de la arteriola eferente. Aferente, eferente. Y ya les había dicho ayer, vamos a usar la pizarra. Les había dicho el día de ayer que lo que tienen que hacer ustedes es imaginar que la arteriola aferente y eferente funcionan como llaves de paso. Muy bien. Si me dice que la angiotensina 2 va a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, significa que va a aumentar el diámetro de la arteriola o va a disminuir el diámetro. Va a disminuir, se va a provocar una vasoconstricción. Entonces, esta llave de paso que tengo acá va a cerrar la arteriola eferente. Si cerramos la arteriola eferente, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática del capilar glomerular? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿qué va a pasar con el filtrado? Va a aumentar. Una de las razones por las cuales cuando baja la presión, inmediatamente no es que dejamos de orinar, sino el riñón trata de compensar ese filtro, tratar de mantenerlo estable. Y eso es lo que muestra acá. Eso va a aumentar la presión hidrostática y va a aumentar el filtrado. Y el otro efecto, ¿cuál es? Al disminuir la concentración de cloruro de sodio en el túbulo distal, específicamente en la mácula densa, va a disminuir, muy bien, la resistencia de la arteriola aferente. ¿Eso qué significa? Lo siguiente. Este vaso va a estar en vasoconstricción o en vasodilatación. Muy bien, se va a abrir. ¿Y qué va a pasar con el flujo de sangre? Va a aumentar. Si aumenta el flujo de sangre, va a aumentar también la presión hidrostática. De esa manera, ante un descenso de presión arterial, el riñón trata de volverlo a elevar para mantenerlo dentro de valores normales para que el riñón siga filtrando. Muy bien. Ya. La angiotensina 2, muy bien, esta angiotensina 2, además de provocar vasoconstricción de la arteriola eferente, tiene otro efecto. Dice, aumenta
la reabsorción de cloruro de sodio, ¿en dónde? En el túbulo proximal. Inmediatamente después de la cápsula de Bowman viene el túbulo proximal. Se reabsorbe nuevamente sodio, ¿desde dónde? Desde el túbulo hacia la sangre peritubular. Y por fisiología sabemos que el sodio es un electrolito o un ion osmóticamente activo. ¿Eso qué significa? Que arrastra agua. Si la angiotensina 2 provoca reabsorción de sodio en el túbulo proximal, con el sodio va a entrar agua. Y cuando aumenta la cantidad de sodio y agua en el espacio intravascular, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Otro efecto de la angiotensina 2. Y ahí tenemos ese resumen del sistema renina-angiotensina. Ante un cuadro de hipotensión arterial, ¿qué pasa en el riñón? Se libera renina. La renina, muy bien, convierte, estimula al angiotensinógeno para que se convierta en angiotensina. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? En el hígado. El angiotensinógeno es una prehormona, o sea, es una hormona inmadura. Muy bien. Se produce en el hígado en su forma inmadura. Pero gracias a la renina se convierte en angiotensina de tipo 1. Cuando esta angiotensina 1 llega a ¿dónde? ¿Qué es esto? Los pulmones. Muy bien, está circulando la angiotensina de tipo 1 en la sangre, pero cuando llega a los pulmones existe una existe una enzima llamada ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. Como su nombre lo dice, convierte la angiotensina 1 en angiotensina de tipo 2, que es la que es funcional. La angiotensina 2 es la que nos sirve, es la activa. Y bueno, ya hemos visto que la angiotensina 2 provoca vasoconstricción de la arteriola. ¿Cuál arteriola dijimos? Eferente. ¿No? Ahora, en algunos casos, cuando la angiotensina 2, muy bien, tiene el efecto de forma permanente, puede incluso llegar a disminuir la tasa de filtrado glomerular, disminuir la filtración. En las primeras etapas aumenta la filtración, pero cuando es persistente su efecto, disminuye el filtrado glomerular. Muy bien. Luego, la angiotensina 2 también estimula a la glándula. ¿Qué glándula es esta? Suprarrenal o adrenales. Específicamente a la región de la corteza, para producir una hormona. ¿Qué hormona es? Aldosterona. Como vamos a ver en otros capítulos de reabsorción y secreción tubular, la aldosterona estimula la retención de agua y la retención de sodio. ¿Y qué hemos dicho? Cuando retiene sodio y agua, ¿la presión arterial sube o baja? Sube. Entonces, este es el clásico sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahí les presento. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema es objetivo terapéutico para tratar la hipertensión arterial. ¿A qué me refiero objetivo terapéutico? Que como van a ver el siguiente año en farmacología, hay fármacos que se conocen como IECAS, o el otro grupo que se llaman ARA2. Muy bien. ¿Qué significará IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si yo bloqueo a la angiotensina, si yo bloqueo a la ECA,
la bloqueo, ¿va a haber angiotensina 2? No. ¿Va a haber vasoconstricción? No. Muy bien. Si obviamos ese paso, hay la conversión. La angiotensina 2 provoca su efecto vasoconstrictor sobre los vasos gracias a que en el endotelio tenemos unos receptores para la angiotensina 2. Estos receptores se llaman receptores de la angiotensina. Esto se tiene que unir a estos receptores. La angiotensina se tiene que unir a estos receptores para que el vaso pueda hacer vasoconstricción. Si yo bloqueo esta unión, ¿va a haber vasoconstricción? ¿Sí o no? No. Estoy bloqueando al receptor de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora, antagonista del receptor de la angiotensina 2. Les presento dos fármacos. Uno de los YECAs más usados se conoce como enalapril. Muy bien. El enalapril viene de 5 miligramos o 10 miligramos y este se puede dar cada 24 horas, vía oral. Y les presento a un ARA2 famoso llamado losartán, que viene de 50 miligramos, también viene de 100, pero es la forma más usual, 50, y este se puede dar cada 24 horas o se puede dar cada 12 horas. Entonces, cuando yo tengo un paciente hipertenso, se conoce de que de todos los fármacos antihipertensivos, hay YECAs, hay ARA2, hay antagonistas del calcio, muy bien, hay beta bloqueantes, muy bien. Los que se usan de primera línea son los YECA o los ARA2. Seguramente ustedes, alguno de ustedes conoce a alguien que toma un antihipertensivo. Y seguro que es uno de estos. Losartán. ¿Cuánto es la dosis? 50 miligramos vía oral cada 24 horas. Si no se controla con eso la presión, se puede dar cada 12 horas. Y si no se controla con eso, ¿se puede dar cada 8 horas? No. La dosis máxima de losartán al día es 100 miligramos por día. Y eso se conoce ya en farmacología. No es que si no funciona una vez al día, le doy 2 veces. Si no funciona 2 veces, le doy 3 veces. No funciona así. Ustedes deben conocer, cuando lleven farmacología, la dosis máxima. Porque como dijimos el día de ayer, todo en exceso es dañino. Y el losartán obviamente va a tener efectos adversos. Muy bien. Bueno, ese es uno de los controles que se llama la autorregulación de la tasa de filtrado glomerular. Se da por 2 caminos. Uno, la retroalimentación túbulo glomerular. ¿Por qué es túbulo glomerular? Porque el efecto, ¿dónde inicia? El mecanismo, ¿dónde inicia? Perdón, en el túbulo. ¿Y qué túbulo? El túbulo distal, específicamente en la mácula. ¿Y cuál es el segundo mecanismo que nos permite controlar una buena filtración glomerular ante descensos o aumentos de la presión arterial? Se llama, aquí no está el título, el reflejo, aquí está, el reflejo miogénico. Miogénico. Si habla del reflejo miogénico, estamos hablando de qué estructura? Del músculo. ¿Músculo de quién? De los vasos. En este caso, de las arteriolas. Muy bien. Aquí tengo lo que es la tasa de filtrado, muy bien, o la tasa de flujo que pasa por el riñón, que debería ser en realidad de 1.25 litros por minuto o 125 ml por minuto. Por eso está a este nivel. 125 ml por minuto es la tasa de filtrado. Muy bien. Y en esta figura tengo del otro lado
la presión arterial media. En promedio, la presión arterial media hemos dicho que es 90 a 100 milímetros de mercurio. A este nivel. ¿Qué pasa si la presión arterial media baja a 80? ¿Cómo está la tasa de filtrado? ¿Normal, alta o baja? Normal. ¿Qué pasa si la presión media llega hasta 170? ¿Cómo está la presión? ¿Normal, alta o baja? Normal. Cuando la presión arterial media se mantiene entre, ¿qué dice? Entre 80 y 180 milímetros de mercurio, el filtrado se mantiene estable. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos dicho que cuando hay un ascenso de la presión arterial, la presión hidrostática debería aumentar del glomérulo y por ende el filtrado debería aumentar, ¿ve? O cuando baja la presión hidrostática glomerular, debería bajar el filtrado glomerular. Pero cuando la presión está entre 80 y 180 no pasa eso. ¿Y a qué se debe? A esto. Cuando la presión arterial está aumentando, muy bien, ¿qué va a suceder? Va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. Si en general tengo aumento de la presión arterial, la presión hidrostática del glomérulo debería aumentar, ¿no? Pero no sucede eso. Hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. Si disminuye el calibre de la arteriola aferente, la presión hidrostática glomerular va a disminuir. Por eso, ante ascensos de la presión arterial, inmediatamente no es que uno empieza a orinar más, sino orina normal, ya que se cierra la arteriola aferente, para evitar que haya un ascenso, ¿no?, de la presión hidrostática. ¿Entendido? Eso es por un lado. Por el otro lado, si la presión media baja, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Eso, muy bien. Una vasodilatación. Yo tengo un descenso de la presión arterial. ¿Y qué va a pasar en el glomérulo? Lo siguiente. Esto va a vasodilatarse y esto se va a cerrar. Arteriola aferente se vasodilata y arteriola eferente se vasoconstricta. Con eso, pese a que baja la presión arterial, vamos a poder aumentar la presión hidrostática del glomérulo. Y de esa manera mantener una buena filtración glomerular. Entonces, ahí están los dos mecanismos de autorregulación renal. ¿Qué es autorregulación renal? Que el propio riñón puede controlar su filtrado glomerular ante situaciones o cambios de la presión arterial. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, cuando una persona sufre un accidente de tránsito, se fractura el fémur, empieza a sangrar, hasta que llegue a un hospital para que lo operen, el paciente puede seguir orinando. ¿No es cierto? Gracias a esto. No es que baja la presión y uno deja de orinar inmediatamente. No. Ahora, ¿qué pasa si es un paciente que vive en Apolo? ¿Cuánto tarda Apolo de acá a La Paz? ¿8 horas? Yo tenía entendido unas 12 horas. Ya digamos, 10 horas en promedio. La ambulancia va a tardar en 10 horas. El paciente sigue sangrando, pese a que le hagan medidas hemostáticas. Supongo que me entienden que son medidas hemostáticas. ¿Qué es hemostasia? Mecanismos fisiológicos para evitar la pérdida de la sangre. Ya, llega a La Paz. Llega al hospital de clínicas donde yo trabajo. No hay camas.
espera un día fuera de emergencias. Viene la prensa. Que doctor, ¿por qué no está este paciente? Te hacen lío la prensa. Ya lo metes. No tiene materiales. Y el paciente, materiales para la cirugía, prótesis. Sigue el paciente sangrando. Entonces, en las primeras 10 horas, pues el riñón va a estar funcionando normal. Pero ya a las 24 horas, a las 48 horas, estos mecanismos ya no van a poder controlar un buen filtrado. Si baja la presión constantemente, la presión arterial, el filtrado va a ir cayendo poco a poco. Si el paciente ya no tiene una buena capacidad de filtración glomerular, ¿va a orinar o no va a orinar? Ya no va a orinar. Va a entrar en lo que se llama una falla renal. Y es ahí donde interviene ¿quién? ¿Quién? Usted, el doctor Vica. Sí, un nefrólogo. Y es ahí cuando llaman. Estamos a un nefrólogo. ¿Qué les parece, chicos? Interesante, ¿no? Es una de las razones por las cuales yo he decidido hacer nefrología. Si se dan cuenta, gran parte de lo que he hablado es circulación, presión arterial. ¿Y eso quién lo maneja? Lo maneja un hematólogo, un cardiólogo, un internista. Muy bien. Pero cuando todo se complica, ¿quién llaman? Al nefrólogo. Entonces, un nefrólogo debe conocer todas las áreas de la medicina interna. Bueno, esta tablita la dejo pasar porque es lo mismo que les acabo de explicar. Muy bien. Aquí tengo la presión arterial renal. Muy bien. Que va entre 40 y 160. Muy bien. Cuando la presión arterial del riñón baja, va a bajar el filtrado glomerular. Pero cuando está menos de 80, miren, baja. ¿Listo? Ahora, cuando está más de 180 se mantiene normal. Muy bien. Y bueno, habíamos visto ante una situación de bajada de presión arterial. Pero ¿qué pasa cuando sube la presión arterial? Cuando sube la presión arterial, ¿qué sucede? Inmediatamente puede subir lo que es el flujo sanguíneo renal y aumentar también la presión hidrostática del capilar glomerular. Muy bien. Si aumenta la presión arterial sistémica, entonces va a aumentar el flujo de sangre a nivel del riñón y ¿qué más? Va a aumentar la presión hidrostática del glomérulo. Pero, muy bien, como aumenta la capacidad de presión en el glomérulo, ¿cómo va a estar la concentración de sodio en el túbulo? ¿Alta o baja en el túbulo distal? Va a aumentar porque se está filtrando en mayor cantidad la sangre. Y el sodio a nivel del túbulo distal va a aumentar. El aumento del sodio en el túbulo distal va a provocar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y como consecuencia, al disminuir al provocar vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿cómo va a estar la presión en el glomérulo? Va a bajar. Y por eso el paciente que aumenta la presión no empieza a orinar inmediatamente en mayor cantidad, sino orina normal. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es un paciente hipertenso crónico? ¿Qué significa crónico? Que su presión está constantemente elevada. La presión hidrostática en el glomérulo va a estar constantemente elevada. Y una presión constantemente elevada en el glomérulo, sí, va a provocar ¿qué? Daño en el glomérulo. Entonces, con el tiempo, este paciente hipertenso va a desarrollar una enfermedad en el riñón. ¿Cómo se llama? Nefropatía hipertensiva. ¿Muy bien? En realidad, el día de hoy deberíamos ya haber terminado lo que es esto. Pruebas de función renal. Pero como se dan cuenta, es muy amplio el contenido.
Solo para explicar un apartado nos ha tomado toda una clase. Y así es la medicina, chicos, nunca se deja de aprender y toma tiempo. Entonces, al menos para fisiología tienen que dedicarle mucho tiempo. Yo recuerdo muy bien que cuando yo era estudiante, me tomaba toda la semana leer el libro, pero bien leído. Entonces, no tiene sentido que lean un día antes o horas antes. El conocimiento lo van a tener momentáneamente. Pero para poder entender fisiología no necesitas memorizar, necesitas lógica. Y no es difícil, nada más que dediquen el tiempo. Como dicen por ahí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Muy bien. Entonces, esto que yo les estoy enseñando, pues lo revisé hace mucho tiempo. Obviamente, si no lo vuelves a revisar, se te olvida. Pero ya con las bases, ¿no?, que puedes adquirir en este año, pues no se te va a olvidar nunca. ¿Bien? Y les aseguro que, si bien no dominan fisiología, pero si la entienden a la fisiología, el resto de su carrera va a ser, no diré fácil, va a ser relativamente llevadera. Capítulo hipertensión arterial en cardiología. Capítulo diabetes en endocrinología. Capítulo síndrome ulceroso péptico en gastroenterología. Estoy poniendo ejemplos. Capítulo enfermedad pulmonar obstructiva en neumología. En el libro dice introducción. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia mayor a 100. La hipertensión arterial es un aumento de la presión arterial más de 120-80. Luego de introducción, ¿qué viene? Etiología. Etiología es causas. Y luego, ¿qué viene? Fisiología. Es un capítulo, unos párrafos bien cortos, pero ya te lo resumo. Primero tienes que saber fisiología para entender fisiopatología. Y la fisiopatología te dice cómo se generan las enfermedades. Terminas de leer hipertensión y al final dice tratamiento. Están YECAS, ARA2, beta bloqueantes. Un YECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué hace? Pues la enzima convertidora de angiotensina convierte angiotensina 1 en tipo 2. Para eso, ¿qué tienes que saber? Fisiología. Ya. Ahora, todo esto del filtrado, miren, ya vamos con hoy 3 días hablando de filtrado. Y es el objetivo fundamental. Cuenta que estoy mal de mis riñones. Vengo y soy tu primo, te digo, tú, Saúl, estás estudiando medicina. ¿Cómo me doy cuenta que estoy mal de mis riñones? ¿Ah? ¿Cómo me doy cuenta, chicos? ¿Un hemograma? ¿Por qué el hemograma? Interesante esa respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué produce el riñón? ¿Qué hormona produce que controla a nivel de la sangre? Eritropoyetina. Le puedo pedir un hemograma, eso es cierto. Si el paciente tiene anemia, habíamos visto en clases que la anemia puede ser por deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, y una de las causas es deficiencia de eritropoyetina. Entonces, ¿en quiénes tenemos deficiencia de eritropoyetina? En pacientes con insuficiencia renal. Pero la insuficiencia renal no se da de un día para otro, se da a lo largo de muchos años. Cuando un paciente ya tiene anemia por deficiencia de EPO, es que el paciente pues ya tiene un daño renal crónico o permanente. Eso significa que ya está totalmente fundido su riñón. Pero eso es cuando está avanzada la enfermedad. ¿Cómo me doy cuenta? Algunos dicen, ¿Cambios en la orina? ¿cómo qué? El color, el olor. El color, el olor, sí, puede ser. Ese es un buen dato. Cambios en las características de la orina. Estoy orinando con espuma, estoy orinando con un poco de sangre, ¿no? El color de mi orina está blanquecino. Eso nos puede sugerir infección urinaria. Pero generalmente el riñón no da síntomas. ¿El riñón duele? No, no duele. Eso que te dicen, ay, me he hecho pasar el frío, me duele el riñón. No, eso no es cierto. ¿Ya? No es cierto, eso es un mito. Lo que duele es la columna, los músculos lumbares. Muy bien.
Entonces, para eso necesito pruebas de función renal y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto deberíamos verlo, o lo van a ver en nefrología, pero ustedes tienen que entender la importancia. Y esto va a entrar para la práctica de la siguiente semana. Muy bien. Todos van a calcular la función renal. Sabemos que la excreción urinaria, que es la formación de orina, es el resultado de 3 procesos: filtración, reabsorción y secreción. Y lo que les había dicho hace rato, si un paciente le baja la presión, entra en falla renal. Si un paciente es hipertenso, crónico, diabético, entra en falla renal. La falla renal es de 2 tipos, o es agudo o es crónico. Agudo significa que es una falla del riñón que se dio o se desarrolló en un par de horas, 12 horas, 24 horas, hasta las 48 horas, o sea, hasta los 2 días. Pero una falla renal crónica es aquella en la cual el riñón está fallando por más de 3 meses. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos es que la falla renal aguda tiene causas reversibles, causas que se pueden tratar. Ejemplo: hemorragia, les había dicho, por fractura de fémur. Segundo ejemplo: paciente con una gastroenteritis, diarrea, está con deposiciones líquidas todo el día. Los VIH, por ejemplo, una de sus manifestaciones que es de una diarrea permanente. Una diarrea, una intoxicación alcohólica, vomita. Eso te hace perder ¿qué? Agua. Tu riñón va a sufrir. Pero si tú repones el agua, significa repones la sangre, tratas la diarrea, tratas al intoxicado, le pones sueros, pues el riñón va a recuperar. O sea, es reversible. En cambio, la crónica es aquella en la cual el daño es poco a poco. Y es aquella que persiste por más de 3 meses. Al principio, la presión arterial, hemos dicho que no aumenta la presión hidrostática glomerular inmediatamente. Pero si está así, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2, 3 años. Señor, tome su losartán. No, es que no me duele la cabeza, por eso no tomo. Tome su losartán. Vienen 3 años, ¿ha tomado su losartán? No, no se me hinchan los pies, no me duele la cabeza. Sí tomo alguna vez cuando me duele la nuca. No, así, reniega, ¿verdad? Vuelve después de 10 años, doctor, me estoy hinchando. ¿Qué más? Estoy orinando con espuma. Digámosle creatinina. La creatinina es una prueba para evaluar el riñón. Lo normal en una mujer es de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro. En un varón es de 0.7 a 1.4 miligramos sobre decilitro. Viene con su creatinina de 10. ¿Qué significa? Que ese riñón no está filtrando. Pero esto ya es una falla crónica, casi imposible de revertir. O sea, ya no puede volver a la normal. Esa es una insuficiencia renal crónica. ¿Bien? ¿Y cómo evalúo esto? Conocemos que el filtrado por día es de 180 litros por día. Muy bien. Pero yo debo calcular, muy bien, una tasa específica de filtrado glomerular en ml por minuto. Se conoce que una tasa de filtrado glomerular normal en adultos generalmente debe ser mayor a 90 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Debe ser mayor a 90. Muy bien. Ahora, dice que después de los 60 años de edad, nosotros vamos perdiendo 1% de función renal. Esos 90 van bajando poco a poco con la edad. Por eso dicen entre 60 y 89 se puede considerar en algunos pacientes normales. Pero lo que ustedes deben saber que el intervalo aceptado de la tasa de filtrado glomerular es de 100 a 125 ml por minuto. O por día, en litros por día, ¿cuánto necesito? 180 litros por día.
Pero lo que nosotros manejamos es de 100 a 125 ml por minuto. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando yo tenga un paciente con falla renal, su tasa de filtrado pues ya no va a ser normal, va a empezar a bajar. Y yo puedo estabilificar ya la insuficiencia renal. Como acá. Estas son las guías internacionales de nefrología, muy bien, donde nos dice cuando la tasa de filtrado glomerular está más de 90, se considera normal, hemos dicho, ¿no? Pero si tiene otros factores asociados, se puede considerar etapa 1 de la enfermedad renal. Cuando el filtrado está entre 60 y 89, es una enfermedad renal en etapa o estadio 2. Cuando el filtrado está entre 30 y 59, es una enfermedad renal en etapa 3. Cuando el filtrado está entre 15 y 29, es una etapa 4. Y cuando el filtrado, que normalmente debería ser entre 100 y 125 ml por minuto, pero esta está menos de 15 ml por minuto, es una etapa 5 de enfermedad renal. Ahí ya se conoce como insuficiencia renal crónica terminal. Y esa palabra asusta. Terminal, ¿qué significará? Que la enfermedad está avanzada y ya no hay vuelta atrás y el paciente va a requerir ¿qué? Hemodiálisis. Va a requerir ¿qué? Trasplante renal. Muy bien. Bueno, las pruebas de función renal podemos dividir en aquellas que van a evaluar la filtración, aquellas que van a evaluar la reabsorción y aquellas que van a evaluar la secreción. Nosotros vamos a evaluar en primera instancia aquellas que evalúan la filtración. ¿Y qué parte de la nefrona se encarga de la filtración? ¿Qué es esto? El glomérulo renal. Entonces, las pruebas para calcular el filtrado glomerular se basan en el aclaramiento plasmático de una sustancia por su paso por el riñón. ¿Y qué es aclaramiento? O también llamado clearance, clearance. Muy bien, clearance. ¿Qué es el aclaramiento clearance? Ahí está. Es el volumen de plasma que queda totalmente libre o desprovisto, muy bien, de una sustancia X que pasa por el riñón. Nuevamente, ¿qué es el aclaramiento o clearance de una sustancia? Es el volumen de plasma que queda libre de una sustancia. Esa sustancia X. Y esta se mide en ml por minuto. Para evaluar el filtrado glomerular, nosotros necesitamos buscar una sustancia que cumpla ciertos requisitos. ¿Cuáles? Que se filtre al 100%, o sea, que pase del capilar a la cápsula de Bowman en un 100%. ¿Qué significa? ¿Que no se quede nada en el capilar? ¿Las proteínas se filtran? No. Algunos electrolitos no se filtran al 100%, en un 70% nomás. Pero necesito que algunas sustancias, que esta sustancia se filtre al 100%. Segundo, que no vuelva a reabsorberse, ni que tampoco se secrete. Porque si se reabsorbe, pues ahí la excreción urinaria va a ser el resultado de ¿qué? De lo que se filtró menos lo que se reabsorbió. Yo necesito que esta sustancia no se reabsorba ni se secrete. Y otro, que no sufra eliminación extrarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se elimine por otras vías, ya sea gastrointestinal, respiratoria, cutánea. Ahí tenemos la fórmula para el clearance o aclaramiento de una sustancia. ¿Cómo hacemos? Medimos la concentración sérica. Bueno, esta es en realidad la fórmula. Muy bien, la convertida. Esta es. El aclaramiento de una sustancia X es igual a la concentración, muy bien, urinaria de esa sustancia o en orina por el volumen de orina de esa sustancia en ml por minuto sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Nuevamente, el aclaramiento clínico de una sustancia es igual a concentración urinaria de esa sustancia por el volumen urinario de esa sustancia sobre la concentración en sangre o sérica de esa sustancia. Y eso lo vamos a calcular el día de mañana. Voy a traer un ejemplo.
Las pruebas se pueden dividir de función glomerular en pruebas exógenas y en pruebas endógenas. ¿Qué significa pruebas exógenas? Son aquellas en las cuales se utilizan sustancias ajenas a nuestro cuerpo para ver si se eliminan por el riñón, si se filtran por el riñón. Entre las pruebas exógenas tengo, por ejemplo, el uso de la inulina y el uso de isótopos radioactivos. Muy bien. Por ejemplo, tengo el DTPA, EDTA. Muy bien. ¿Qué tarea les dejo para que averigüen qué significa? Son nombres muy largos. Etilin-diaminotriacético, por ejemplo, es este. Muy bien. ¿Qué se hace? Se le pone a través de una vena, con un suero al paciente este material radioactivo, circula por la sangre y vamos a una cámara que saca las imágenes de las sustancias radioactivas que circulan en el cuerpo y se pinta así. Si el riñón se pinta de esta manera y empieza, mire, a aumentar su concentración en el riñón, pero luego se elimina, pues hay una buena filtración glomerular. Esto se conoce en nefrología como gammagrafía renal o renograma. Esto lo utilizamos sobre todo en pacientes para diferenciar la función renal entre un riñón y el otro. Ejemplo, puedo tener un paciente con muchos quistes renales. ¿Qué son los quistes renales? Son como bolsitas, huequitos en el riñón. Y el otro está normal. Doctor, ¿mis riñones funcionan bien? A ver, creatinina 1, ¿sí? Está bien. Ah, no, pero afortunadamente tenemos 2 riñones. Si uno deja de funcionar, el otro trabaja por 2. Les había dicho, no, a veces hay pacientes que solo tienen un riñón y nunca enferman. Entonces, doctor, ¿este riñón funciona, el que tiene muchos quistes? No lo sé. ¿Qué estudio le voy a pedir? Una gammagrafía renal. Muy bien. Oh, me he pasado, chicas, van a disculpar, pero bueno. El tema es muy amplio, ya es muy interesante. Miren, solo concentrado estamos 3 días. Mañana, ¿qué día es? Jueves, ¿no? Ya espero mañana acabar las pruebas de función renal. Muy bien. Y para el día viernes estimamos hacer la ecografía renal. Depende de mañana. Ahorita el público es muy poco. Si mañana está igual, pues seguimos continuando con nuestro avance normal. Entonces inviten al resto de sus compañeros que asistan mañana. ¿Está bien? Si hay mayor público, pues hacemos la ecografía. Y si no, pues lo dejamos, no sé, cuando estén en 5º año. ¿Ya? Que tengan buen día.